soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Yo no voy a decirte lo que tú quieres escuchar y aquella persona que se victimiza más y se mete en su drama existencial y en su ego y se va sintiendo que le es muy agresiva la manera en la que dice las cosas porque las dice como es, pues es la que se está victimizando más y la que menos tiene ganas de cambiar. Todos los seres humanos, por supuesto que tenemos la capacidad de cambiar. El cambio es implícito a la experiencia humana. La diferencia entre cambiar y trascender es que cambiar es que todos estemos obligándote a hacer algo que no quieres hacer y la trascendencia es voluntaria, que tú elijas la modificación de tus conductas, tus creencias y tus hábitos que no te están funcionando en tus circunstancias de vida para que puedas ir más allá de tu propio ego, o sea, elevarte por encima de ti y las circunstancias. Así es que muchas gracias por la confianza y la autoridad de permitirme hablarte como te tengo que hablar. Recuerda, estamos dentro de lo que es la cultura de la madre, en donde todo se puede y todo tiene que ser bonito y no hay límites y no hay una referencia de autoridad en nosotros, al menos no una autoridad firme. Tenemos una autoridad corrupta, amigo. Entonces, pues, cálmate. Si tú sigues esperando que todos te tratemos como lo que no eres, pues no chingues, ¿no? Revisa tus conductas, revisa tus intenciones, revisa tus modos y maneras de convivir con los demás, para que nosotros te podamos regresar un trato de amor y de respeto, pero pues si no, así es que ya para, ¿ok? Entonces, vamos a lo que sigue. Cuéntame, ¿cómo te fue con eso del amor en flujo? ¿Te diste cuenta de la diferencia que existe entre el amor en flujo y el propósito del amor? ¿Te diste cuenta qué es fluir y qué es elegir una relación con propósito? Porque alguien me decía el otro día que se había confundido y que había perdido la esperanza de experimentar más de 2 veces esta fabulosa y poderosa sensación del amor en flujo. Y pues bueno, hay que tener responsabilidad ante los medios, yo le decía, porque si no también yo sé cómo funciona el ego y después van a andar interpretando de manera equivocada que Lea los está mandando a que tú puedas experimentar con mayor frecuencia estos eventos de amor en flujo, está relacionado directamente con tu estado de conciencia en donde tú eres capaz de percibir el flujo energético del otro y entonces generar un vínculo más allá de la atracción. Y por otro lado están estas relaciones que propiamente tendrían que fincarse a partir de la creación o el propósito creador o creativo, como yo te decía el otro día, en donde pues si no sientes este flujo mágico del amor, no es para que te divorcies, tampoco te estoy mandando a divorciarte o a separarte, o no, ya dijo Lea que no estamos sintiendo cosas aquí entre tú y yo bonitas y de las que nos mueven las mariposas y nos generan caer en los brazos del uno y del otro y entonces ya adiós, bye, no, tampoco. Si tú estás en una relación en donde la dinámica del amor está evitando que tú generes esta ir y venir del fenómeno amoroso, pues a lo mejor es momento de modificar algo para que puedan estar en flujo. Por eso es que, bueno, voy a darles esta referencia acerca de lo que sería el efecto del amor, ¿sale? Y sus múltiples manifestaciones, en donde principalmente, como lo hemos venido diciendo, el amor es una energía. Y esta energía también se muestra como fenómeno. Y en los seres humanos, así como en el universo, en su estado puro, ya sea como luz, calor, sonido y movimiento, el fenómeno del amor a través de los humanos se expresa como actos de bondad, ¿ok? Todo tipo de acto de bondad.
Ese es el fenómeno del amor a nivel humano, en donde es importante comprender que hay una circunstancia para que este amor se pueda manifestar y es la creación o el flujo, ¿sale? Elige. Si tú elegiste estar con un alguien porque te gusta y te cae súper bien, pues establece la ruta para poder vincularte con este ser humano y que cada vez el aprecio, la gratitud, y la admiración sean los pretextos que te hagan permanecer con un alguien, aunque no sientas esto de el amor en flujo como tal. Aún así, siempre va a estar, amigo, siempre. Te explicaba, tú vete a leer cualquier libro de física cuántica y estudia lo que dice acerca de la energía, las leyes y manifestaciones, y el amor se maneja igualito, ¿eh? Igualitito, ¿sale? ¿Qué otra cosa es importante hacer relevante en este punto? La situación de pareja. Para que haya una circunstancia favorable en el amor, también necesitamos una situación. Y la situación ideal es cuidar la individuación o la individualidad, amigos, cuidado, acuérdate, el hecho de que estemos juntos y tengamos un propósito o generemos esta dinámica maravillosa que nos hace querer besar al otro, y no parar, es que no respetemos la individualidad del otro. Somos entidades aparte. Entonces, cuida que cada uno tenga sus propios proyectos y que tenga su dinámica y su espacio y sus expectativas muy, muy, muy particulares y que cuando hagan otra vez match o se reencuentren nuevamente, tengan esta disposición para compartir sus logros y generar y fortalecer vínculo de amor genuino y en esta admiración, abrazar al otro y querer aprender de él o compartirle y favorecer su desarrollo, ¿ok? Ahora, dentro de esta circunstancia del amor también tenemos eh, la situación y la actitud. ¿Cuál es la actitud favorable o la mejor actitud para que la dinámica se dé? Es la apertura. La apertura y en esta apertura, la inclusión y en la inclusión evitar todo tipo de resistencias. Acuérdate, la mente ego funciona a partir de mecanismos de defensa que en realidad son resistencias ante el dolor o lo que yo catalogué como dolor y entonces no me gusta y mejor lo descalifico y le pongo taches, ya sean circunstancias, personas o situaciones, ¿ok? Entonces, la mejor actitud para poder experimentar el amor es de apertura, es de que tú te permitas aprender del otro, recibir del otro, disfrutar del otro, eh, sin ningún tipo de trabas o negaciones o impedimentos que te ayuden eh, a recibir lo que el otro te quiere dar, ¿ok? Y entonces la dinámica del amor ideal sea de correspondencia. Esto es muy importante. Acuérdate, una de las evidencias para identificar una relación tóxica es la insuficiencia o la incapacidad, perdón, de pues generar un discurso o un diálogo adecuado, ¿ok? Efectivo, como yo te lo había dicho, y la correspondencia, es decir, que haya esta interacción entre uno y otro. Si nada más es uno de los dos sujetos el que está dándose a la relación, pues como que la cosa no es equitativa y empezamos ahí a falsear, dirían algunos, ¿ok? En donde si la dinámica del amor es correspondencia, por supuesto, esta se va a convertir en un estado y el estado de conciencia óptimo del amor es la aceptación.
Por lo tanto, si no hay resistencia y hay aceptación de lo que el otro es o lo que le falta integrar o desarrollar o sus circunstancias o personalidad, por supuesto llegará la paz mental, la famosísima paz interior, que tiene que ver más con un estado de conciencia, porque no hay nudos, no hay pensamientos torcidos, adversos y de resistencia ante las circunstancias de la vida, que esto nos permite ir al siguiente estadio de la conciencia o del amor, y es un estado de flujo. Esto es lo que te he estado diciendo. El estado de flujo en realidad es esta capacidad de armonizar con el entorno y con los demás. Y de ahí vincularte sin reservas o restricciones ante lo que se manifieste frente a ti, una persona, una circunstancia, incluso un evento que procura generar dolor o sensación de pérdida, que ya dijimos el otro día que era una mentirota. Nada nos pertenece, nada somos, nada sabemos, nada tenemos. El drama tiene que ver con que nosotros nos atribuimos cosas que no nos corresponden, amigo, ¿ok? Entonces, el estado del amor es un estado de flujo en donde yo tengo la capacidad de vincularme con el universo entero, ¿ok? Por lo tanto, hay que cuidar principalmente 2 condiciones afectivas que impiden el flujo del amor. Bueno, 3. El egocentrismo, esta actitud vanidosa ante la vida en donde este ser humano no nada más se sienta en el trono de lo que nosotros reconocemos como Dios o divinidad, sino que se siente mismísimo Dios y está esperando que todos a su alrededor lo veneren y le aplaudan y le demanden compasión porque es el mismísimo Dios y el que llega a resolvernos la vida. Y por último, la malignidad misma, en donde ya aquí vemos que hay intenciones oscuras para chingarse a alguien, no hay reservas para detenernos, está el deseo constante, vaya, y la intención oculta de obtener un algo o de hacer pasar a otro a alguien por algo, una situación o una circunstancia o un castigo, ¿no? Como vimos en la dinámica del culere y el pendeje, en donde se pone esta máscara o muchas de las máscaras que existen de el ego, ¿ok? Para que los demás no se den cuenta de la pinche verdadera intención, pero pues ya les he dicho yo muchas veces, las intenciones buenas huelen a azufre, amigos. Así es que cuidado, cuidado con estas versiones de, ay, mi amor, lo hice por tu bien. No me digas, cabrón, después de una pinche chinga, ¿no? O sea, pues, ¿a quién le está doliendo? ¿A mí? A ti no te dolió, ¿ves? Entonces, cuidado, la malignidad es esta intención oculta y oscura que tiene el propósito de chingarse a alguien o a algo de alguna manera, o a ti mismo incluso, ¿eh? Hay niveles, amigos, hay niveles de maldad. Yo les dije, los seres humanos no son buenos ni malos, solamente somos. Sin embargo, sí existe la maldad o la malignidad y hay niveles, de verdad. Así lo referencia Jung en su libro de El sí mismo o Cristo como el símbolo del sí mismo, que está increíble, se lo sugiero, échenle una miradita o una escuchadita en YouTube, lo encuentran y dura aproximadamente 1 hora y es fantástico entender esto de las polaridades en el psiquismo humano y en el propio ser y la representación que tiene lo divino y lo demoníaco en nosotros mismos, porque también tiene representación. Es decir, todo esto que encontramos en nuestra sombra y en nuestra maldad es lo que genera en nosotros el daño. Nosotros, vaya, en nosotros y en los demás, ¿eh? De ahí la malignidad. Cuando nuestro dolor se pudre y se avinagra,
estamos de manera inconsciente a través de nuestro ego suponiendo que alguien se tiene que hacer cargo por ese dolor. Y de ahí todas estas estrategias sutiles para cobrarle las facturas a los demás. ¿Ok? Creo que ya quedó más que claro. Nota al pie de página. Además de las carencias afectivas, las otras tres condiciones psíquicas que obstruyen la dinámica efectiva del amor son egocentrismo, todo tipo de estrategia inmadura que pretenda obligar a los demás a satisfacer los deseos infantiles propios. 2. Narcisismo. Todo tipo de actitudes vanidosas, jactanciosas, arrogantes o desdeñosas que empujen a los demás a venerar o a aplaudir una cualidad, característica o logro de una persona. 3. Malignidad. Todo tipo de intención velada u oculta que tenga el propósito de obtener un beneficio doloso y de preferencia de manera fácil, rápida, pero sobre todo evidente a los ojos del perpetrador. Beneficios afectivos, materiales, sociales o circunstanciales que van acompañados de una motivación perniciosa. Gracias. Y bueno, regresando al tema de hoy, el enamoramiento y los fantasmas de papá y de mamá, te comentaba, es un muy alto índice de citas que se presentan en el consultorio para resolver el drama del fracaso amoroso, ¿ok? Y aquí tengo que hacer una aclaración. Por favor, ten mucho cuidado de no confundir al especialista en el que estás depositando eh, tu confianza para que te ayude a resolver esto que te está atorando en la vida y no te permite estar en flujo. Ah, ya viste por qué, ya viste por qué la psicología sí se dedica a ayudarte a resolver estos dilemas existenciales que te impiden vibrar en amor. Mm, interesante, ¿ya viste? Pero bueno, por favor, no confundas a tu especialista ni con Dios, ni con Satanás, ni con Cupido. Nuestra tarea o en la tarea del ejercicio de la práctica clínica, de todo proceso terapéutico que te lleve a la libertad y a la expresión máxima de tu ser, pues tiene que ver con ayudarte a ver, pero no a tomar decisiones, ni a que me digas que vengo a ti o te traje a mi susodicho o a mi susodicha para que le digas bajita la mano que tiene que cambiar para que a mí me favorezca mi comodidad o los estándares elevados de mi ego porque no quiero cambiar. A ver, no, cálmate. Esa no es nuestra tarea y no tenemos por qué estar acomodándote la vida. Entonces, ¿de qué se trata, amigos? No, 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 no. En la práctica clínica lo que tendrías que observar y que es la causa real de tu fracaso amoroso es esto de los estándares establecidos por tu ego que además integras como parte de la dinámica amorosa y se convierten en tus patrones conductuales aprendidos o impuestos, como sea de tu papá o de tu mamá, pero los adquiriste y no te estás dando cuenta que estás obligando al otro a hacer como se te hincha la gana hacer, porque pues sigues suponiendo que tú estás en absoluto bien. Ojo, sí hay una ley universal, la otra ley universal, no nada más la del uno, es esto de lo absoluto. En el universo lo único absoluto es la energía y cómo se manifiesta. Así es que deja de suponer que tienes la razón o que eres Dios o que todos los demás estamos dispuestos o obligados a venerarte y acomodarte la vida para que a ti no te canse o te incomode o te frustre, ¿verdad? Así es que para, ¿ok? Lo mejor sería es adoptar una conducta de apertura con un alto grado de observación neutral que te evite poner restricciones, como te lo dije hace ratito, ¿ok? Y entonces puedas fluir, porque pues si tú sigues suponiendo que nosotros tenemos que resolver la vida, pues
¿Cómo te explico, no? Hay cosas que te han quedado muy poco claras. Así es que basta. Por eso te decía yo, en los episodios anteriores, que era necesario que tú pudieras entender cómo es que nuestros padres empiezan a generar influencia en nosotros desde que somos pequeños. Y que bueno, aunque nosotros concluimos muchas cosas cuando éramos pequeños, a partir de los recursos que teníamos para experimentar la vida e interpretarla, y de ahí nosotros estas conclusiones de desamor, cuando alguien no nos dio o no nos trató como nosotros necesitábamos que nos trataran para concluir lo opuesto, es que se generan nuestras heridas. Estas heridas, acuérdate, son impactos de desamor que generan la sensación de no pertenencia en el ser humano y lo llevan a una condición psíquica de orfandad y entonces supone que nadie lo quiere, pero no es responsabilidad de nosotros hacernos cargo de eso que surgió a partir de la relación con tus padres y cuidadores. Así es que basta, ¿ok? Basta. Papá y mamá también, como figuras de amor y de autoridad, aportan recursos psicológicos y psíquicos a nosotros mismos y a partir de ello es que nosotros vamos a ir diseñando nuestra identidad y la manera en la que nos relacionamos con los demás. En donde te decía yo el otro día, si el conflicto no está resuelto, pues entonces se va a manifestar como un complejo. Y Freud se dio a la tarea de hablarnos del complejo de Edipo y de Electra en la mitología, de la mitología griega y que adaptó a las circunstancias psicológicas de las personas, en donde a través de su teoría de el desarrollo psicosexual de los seres humanos, se dio cuenta que había impulsos de amor o de apego o admiración del hijo para con los padres. Complejo tiene referencia en un evento o circunstancia mental de complejidad significativa, no de sentirte acomplejado o achicado, como es la referencia que nosotros le damos a lo que no entendemos. Eso sigue siendo pensamiento mágico pendejo. Entre paréntesis, el pensamiento mágico pendejo es esta atribución de una respuesta inmediata a lo que no conozco o a lo que no sé con claridad cuál es el origen o la causa y entonces le atribuyo algo inmediato. Ese sigue siendo pensamiento mágico pendejo, obviamente lateral a el pensamiento crítico o a el pensamiento científico o método científico. Volviendo al tema, esto de los complejos de Edipo y de Electra que dan sustento al condicionamiento de algunos seres humanos que no han roto esta fascinación con papá y mamá, es lo que generalmente se ha estado hablando en los últimos años acerca de el buscar a nuestros padres pues en las parejas o en los sustitutos, ¿ves? Y no es ni bueno ni malo. El drama aquí es que cada uno de nosotros tiene que resolver cosas para poder romper por primera vez nuestro corazón y desilusionarnos de nuestros padres. Efectivamente, hombre o mujer, de acuerdo a la perspectiva de Freud, tendrían que experimentar esto. Ahora, con respecto a ánima y ánimos de la teoría del inconsciente colectivo o el inconsciente de Jung, estamos dando referencia al drama existencial con nuestros padres a partir del complejo de ánima y de ánimus o de la madre y del padre con referencia a la manera en la que nosotros integramos la figura de amor y de autoridad en esta edad. ¿Ok? En donde es bien importante entender cómo es que la influencia colectiva de estas dos imágenes va a generar en nosotros los impactos que van a ayudarnos a o van a provocar que se desarrolle nuestro psiquismo desde los primeros años de edad en donde, bueno, la adopción de roles
que estas representaciones simbólicas nos aportan, o sea, papá y mamá, también van a favorecer que nosotros convirtamos en patrón, sobre todo patrón hostil, la manera en la que nos relacionamos con los demás. ¿Por qué? Porque la influencia del padre, que representa respaldo, fuerza y logro, nos va a dar una referencia de necesidad de aprobación. Y por el contrario, la madre, que representa nutrición, cuidados y fragilidad, nos va a generar una sensación de pertenencia. Y cuando estas dos clases de amor o estructuras psíquicas y comportamientos, pues no están tan derechitos como quisiéramos, tienen un impacto significativo en el niño. ¿Ok? En donde el drama empieza a manifestarse cuando estos patrones hostiles son impuestos en las personas con las que nos relacionamos y son la manifestación clara de nuestras carencias afectivas y de una resolución de inmediatez a el vacío afectivo. ¿Ok? En donde el acto de amor del niño inocente, es decir, del nacimiento, aproximadamente los 8 años de edad, ¿ok? Cuando nosotros no tenemos la capacidad de discernimiento, hasta ahí se mide la inocencia, ¿sale? Cuando no tenemos esa capacidad, el niño inocente, al ver que sus padres están sufriendo porque no se saben comunicar, comportar o relacionar, este niño hace una primera promesa consigo mismo y es la de resolver el drama de sus papás. Así es, amigo. Esto es algo que la mayoría de las personas no sabe o no se da cuenta, en donde este ser humano en tales circunstancias y condiciones, o sea, circunstancias de dolor y condiciones de inocencia o de falta de pensamiento crítico, ¿sale? No desarrollado, obviamente, se queda atrapado en un rizo de tiempo que deja al niño lleno de temor, ansiedad y miedo por lo que sus padres no están pudiendo resolver, para que entonces a partir de ese momento él asuma la tarea de resolvérselos y darles el tan esperado final feliz. Ese es uno de los grandes dramas de nosotros en la infancia y del impacto de nuestros padres como circunstancia psicosocial, en donde en la vida adulta, esto que no resolvimos en la infancia, por supuesto que se va a proyectar y lo vamos a transferir a los demás con la intención de resolver el asunto que quedó pendiente entre los tres, en donde a partir de los roles que yo te decía y esto que vamos adoptando durante la adolescencia y juventud, se convierte en una dinámica incestuosa en la vida adulta cuando tratamos de resolver el drama de nuestros padres con la pareja. O en otras personas, no necesariamente en la pareja, a veces en los hijos. Queremos resolver el drama que quedó pendiente, ¿ok? Y una vez que suponemos adoptar un rol dentro de una relación, de manera inconsciente se va a desbordar todo el drama inconsciente y psíquico que va a dar lugar a la búsqueda incesante de la semejanza del padre con el prospecto de pareja, con la intención de hacer match, es decir, de hacer coincidir el fantasma de papá o de mamá con el pobre infeliz que se me atravesó para obligarlo a comportarse sí o sí como mis papás. Y entonces al fin resolver el drama. Y por supuesto, quedar como el héroe, porque pues gracias a mí es que se resolvió. Pero ¿qué hay del sustituto?
queda hecho pedazos con cuentas por pagar que no le corresponden y lleno de confusión porque no sabe a ciencia cierta cómo y por qué el que está enfrente se está comportando de esa manera y lo está obligando a comportarse como él necesita para ser feliz cuando no le toca hacerlo feliz. ¿Ya entendiste? Es dramático, ¿no? Considerando lo anterior, el precio que hay que pagar en este tipo de relaciones incestuosas, o sea, en este tipo de relaciones, te decía yo, en donde una de las personas dentro de la dinámica de pareja se convierte en el papá o en la mamá sustituta para que el otro asuma el rol de niño pequeño y entonces me ayude a resolver el drama existencial con papá y mamá. El precio que se paga en este tipo de relaciones es el detrimento del desarrollo de tu espíritu. Es decir, es obligarte a quedarte chiquito. ¿Qué? Y chiquito me refiero en cualquiera de los 2 roles, porque así como uno de los 2 está obligado a permanecer, siendo niño por siempre, el otro está obligado a mantenerse en un estatus de maldad o de control que se va a convertir en sufrimiento para el otro. Y entonces, ¿a dónde está el que tú puedas invertir o desarrollar tus capacidades espirituales o de tu espíritu, a las que le damos referencia como virtudes, para que tú cada vez seas un ser humano más completo y más en vibración cuántica de amor? ¿Ya viste? Ese es el problema. Y de acuerdo a la teoría de Jung, lo peor que ocurre en esta situación, además del precio a pagar, es la distorsión perceptual de suponer que sigues siendo el nene y que todos estamos obligados a hacerte feliz o que eres el papá de todos, don chinguetas, y estamos obligados a hacer lo que tú dices porque la perspectiva que tienes es la única con validez, porque pues, se nos olvida que estás situado en el lugar de Dios. ¿Sí entiendes? En fin, respira. Bueno, ahora sí, me encantaría que me platicaras. Coméntame si verdaderamente te está funcionando esto que te estoy compartiendo, porque si no, pues no tiene caso de estarlo haciendo, ¿verdad? Entonces, ayúdame a entender. Comenta, ¿tú sigues buscando resolver el drama de papá y mamá y obligando a los demás a que se amolden a tus berrinches y demandas nomás para que te sientas seguro? Dime, o si conoces a alguien, tal vez conoces a alguien, amigo. En fin, entonces, vámonos al final. ¿Qué te toca, amigo? Y bueno, voy a hacer una referencia antes de terminar de alguno de mis pacientes de la comunidad gay que se quejaba amargamente el otro día conmigo diciéndome que qué injusta eres, todo lo dices en términos de femenino y masculino y de hombre y mujer y a nosotros nos excluyes. Entonces, hoy me dispongo a integrarlos a mis referencias de responsabilidad a mis amadísimos pacientes de la comunidad gay. Así es que te aguantas, ¿eh? Te aguantas. Recuerden que yo no estoy a favor de nada ni de nadie, ¿ok? En el rol que me toca hablarle a todos de manera general con la intención de que ustedes puedan darse cuenta de lo que no se quieren dar cuenta porque les gusta mantenerse así o porque no les gusta de aquello que les estamos dando referencia, ¿ok? Entonces, viene este maravilloso feedback a partir de hoy a mis amigos de la comunidad gay, así es que se aguanta, ¿ok? No se vale llorar. ¿Y a qué va? Respira. Sale. ¿Qué te toca? De manera general, la solución al conflicto de ánima y ánimus con respecto a la teoría del inconsciente colectivo tiene que ver con esto. Hombres, no somos tu mamá.
tampoco tu esclava, tu puta o tu pendeja. Somos la contraparte que requieres para aprender a vincular y a desarrollar tu sensibilidad e intuición, para que dejes de ser el uga uga del que te he estado dando referencia todo este tiempo. Y entonces sueltes el chingado garrote y aprendas a generar vínculos de afecto a partir de la conciencia, la intuición y la empatía. Entonces, dejes de querer resolverlo todo con tus cabezas, ¿ok? Tus impulsos o tus pensamientos racionales y no con el corazón. Así es que deja de exigir, aplastar o querer controlarnos. Los demás somos tan libres como tú. Así es que basta, basta. Queridas mujercitas, deja de estar buscando al pinche príncipe azul en cada hombre con el que te cruzas. Basta. Esto es un rumor y es una recreación del colectivo de estándar muy elevado para suponerte que el hombre top de tu vida o el amor de tu vida está por ahí a partir de la fantasía colectiva. No, no, y de las altas expectativas. No, por supuesto que no. Los hombres, ellos, no son tu papá ni tu fuente de confianza. Deja de usarlos como recurso de tu vanidoso ego para que hagan las veces de redentor y que tú te mantengas en tu zona de confort. Entonces seas la beneficiaria de todo el pinche esfuerzo que hacen los varones para generar poder, porque la energía masculina eso representa. Así es que basta. Póngase sus calzoncitos, deje de estar meneando el culo frente a una cámara y chinguele, cabrón, ¿ok? Así es que basta. Eso es justamente lo que los hombres nos ayudan a integrar. Dignidad, honor y sobre todo capacidad de logro a través de la inspiración y su compañía o respaldo. Amigos de la comunidad gay, deja de pelearte con tu naturaleza. Eres lo que eres y punto. Mejor elige ser un digno ser humano, aceptando todo aquello con lo que la naturaleza te dotó, independientemente de con quién elijas compartir tus noches de sensualidad. Deja, deja de automutilarte. ¿Es en serio que todavía sigues pensando que la naturaleza se equivocó contigo tras 40,000 años de evolución? No mames, mejor para. Deja de automutilarte y elige ser un digno ser humano con su energía femenina y su energía masculina según el lugar en el que te elijas representar o manifestar, y deja de cortarte cosas que no tendrías que estarte cortando, y entonces lleva a el amor a un estatus de vínculo afectivo tan sublime que los heterosexuales lo envidiemos. Así es que basta, ¿ok? De manera particular, amigo, renuncia. Renuncia a querer convertir a tu pareja en el sustituto de tus papis. Él o ella no son responsables del drama que vives con ellos. Si les das la oportunidad a hacerse cargo a cada ser humano y a permitirles expresarse en total libertad según su esencia, te sorprenderás lo resplandeciente de su ser cuando dejas brillar ante tus ojos su hermosura y naturalidad. Así es que recuerda, no eres responsable del dolor de tus padres, pues ellos mismos precisamente con sus decisiones eligieron esta situación. Así es que basta de querer darles el final feliz que ellos mismos no eligieron, amigo. Basta. El día que te permitas experimentar la vida según tu esencia, tu propia luz es la que va a ahuyentar a los fantasmas que hasta el día de hoy te persiguen y no te dejan ser.